¿Están bien, chiquillos? Ahí veo algunas caritas. Buen día, buen día. ¿Tienen cara de sueño? Ya. Bueno, continuando con la clase anterior, chiquillos, si ustedes mal no recuerdan, nosotros estuvimos viendo todo lo que era el enlace iónico, ¿ya? Y lo terminamos de ver, así que hoy día nos toca el segundo, ¿vale? Entonces el objetivo de esta sesión va a ser identificar y reconocer el enlace covalente, ¿ya? El covalente para entender, ¿cierto?, el comportamiento de estas mismas sustancias covalentes. Bien, vayan tomando apuntes, chiquillos, de lo importante porque esta presentación ya está en línea, ¿ya? Así que vayan poniendo atención y haciéndome las dudas correspondientes. Pueden desilenciarse y preguntarme o si no hacerlo por el chat. Vamos a empezar entonces. El enlace covalente es una compartición de electrones. Recuerden que el que habíamos visto anterior tenía que ver con una transferencia de electrones, ¿ya? En este caso, los electrones no se transfieren, sino que se comparten. Y el ejemplo más simple de una molécula covalente es el CH4. C, 1, 2, 3, 4. CH4. Y como pueden ver acá, ¿ya? El carbono o el C se encuentra en el centro, rodeado por 4 hidrógenos, ¿ya? Y aparecen, ¿cierto?, en rojo los electrones del hidrógeno y en azul los electrones del carbono. Y como los pueden ver aquí, aparecen, ¿cierto?, en pelotitas de colores que están en el centro de ambos átomos, ¿ya? Del carbono y del hidrógeno hay dos pelotitas de colores, ¿ya? O dos electrones en cada lado, ¿ya? Y si yo los cuento en total, ¿cuántos me da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Se acuerdan del 8? De los enlaces de valencia, electrones de valencia, hay 8 electrones porque necesitan, ¿cierto? Las moléculas, al enlazarse necesitan tener 8 electrones, ¿ya? Es por esto que hay 8 electrones aquí. Y siempre va a ser así, chiquillos. Bueno, hay excepciones y esas las vamos a ver, pero en general cumplen todas las moléculas de esta misma regla. Tienen que tener 8 electrones compartidos. Veamos aquí cómo lo define el libro. El libro lo define que el enlace covalente son los átomos que se enlazan compartiendo electrones no apareados de sus capas externas. ¿Qué significa no apareados? Que están solitos, ¿ya? Que están esperando la pareja de electrones. Recuerden que los electrones siempre se mueven de a dos, ¿ya? Entonces, los que están no apareados significa que hay un electrón esperando a su pareja de electrón, ¿ya? Para formar el enlace. Y aquí hay otro ejemplo, ¿verdad? Y ¿cómo lo represento, chiquillas? Chiquillos y chiquillas, ¿ya? Tengo el átomo y ese punto, al igual que el de arriba, el de la imagen, corresponde al electrón. Un punto es un electrón, ¿ya? Entonces, ¿qué está mostrando acá? Que el hidrógeno tiene un electrón y se suma o se une a otro hidrógeno con otro electrón. ¿Ven? ¿Y qué me resulta o qué me da? Me da un hidrógeno y otro hidrógeno compartiendo esos dos puntitos que vienen siendo dos electrones y que viene siendo en el fondo un enlace. ¿Un enlace de qué tipo? Un enlace covalente. ¿Se fijan que es muy distinto a cómo se forma el anterior? El anterior yo les decía, el sodio le pasa un electrón al cloro o le transfiere un electrón al cloro.
¿ya? Y ahí el cloro tiene 8 electrones y el sodio tiene 8 electrones. Pero en este caso ellos los comparten, o sea, se suma el electrón que trae uno con el electrón que trae el otro y los comparten para formar un enlace, ¿ya? Es súper, súper distinta la forma en que se enlazan estas sustancias y por ahí, ¿cierto? La forma de enlace y las características de él hacen que las sustancias sean muy distintas a las iónicas, ¿ya? En general, todas las sustancias que tienen enlaces covalentes son sustancias orgánicas, ¿ya? Por ejemplo, en nuestro cuerpo existen muchas sustancias orgánicas. Están, por ejemplo, el ácido clorhídrico de nuestro estómago, ¿ya? El ADN y el ARN son moléculas orgánicas, ¿ya? Las proteínas, los lípidos, las grasas, son sustancias orgánicas que tienen enlaces covalentes, ¿ya? La mayor cantidad de sustancias que existen tienen enlaces covalentes, por lo tanto son orgánicas, ¿ya? Por ahí me podría preguntar algo, ¿qué pasa con los enlaces iónicos? Los enlaces iónicos, chiquillos, forman moléculas inorgánicas, es decir, que no son de origen orgánico, ¿ya? Bien, sigamos. Miren, acá, cada par de electrones compartidos constituye un enlace, ¿ya? Y el enlace, ojo acá, chiquillos, que el enlace van a ser dos puntitos, ¿ya? Eso va a ser un enlace, que pueden estar escritos de esta manera, o pueden estar escritos de esta manera. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien, chiquillos? Ya. O pueden estar escritos de esta manera, pero cualquiera de estos, ¿ya? Va a ser igual a una línea. ¿Me entienden, chiquillos? Dos puntitos en vertical o en horizontal va a significar o va a ser igual a una línea, ¿ya? Y eso, por ejemplo, yo lo puedo escribir como un enlace, ¿ya? Con dos electrones, ¿ya? Un enlace siempre tiene dos electrones, ¿ya? Veamos acá qué dice. Dice, un átomo puede formar tantos enlaces como electrones desapareados existan en su capa más externa. ¿Qué quiere decir eso? Que cada electrón solito o cada electrón que no tenga pareja en la capa más externa del átomo, ¿ya? Es un electrón que está pidiendo emparejarse con otro, ¿ya? Es decir, miren acá los ejemplos, acá el del oxígeno. Cuando yo me refiero a la capa externa, me refiero, no sé si ven el ratón. La capa más externa es esta, ¿ya? Entonces, cuando existen desapareados, quiere decir que el número de electrones es menor a 8. Que puede ser 5, 4, ¿ya? 6, 7. Esos están desapareados, ¿ya? Cuando hay 8 en la capa más externa, ahí están apareados y completos en el nivel más externo y por lo tanto están estables. Miren aquí, el hidrógeno es una excepción, ¿cierto? Porque tiene solo un electrón. Si yo lo miro en la tabla periódica, veo que tiene solo un electrón. Por lo tanto, para formar el hidrógeno y que pueda existir, necesita unirse a otro hidrógeno y forman, ¿cierto?, este enlace, 1 y 2, ¿ya? Y el hidrógeno, ¿cierto? Yo les decía en la clase pasada que cumplía la regla del dueto. Con esos dos electrones él está estable y existe. Y esto que aparece aquí, ¿alguien me puede decir qué es? 1S1.
Ya. Este 1s1 es la configuración electrónica del hidrógeno, ¿ya? Estas configuraciones, por ahí me han dicho que ustedes, algunos no lo han visto y otros no lo entienden. Esto yo voy a hacer una clase solamente de esto, ¿ya? Así que no se asusten. Por lo pronto necesito que lo identifiquen. ¿Cómo hacerlo? ¿Para qué sirve? Va a ser solo una clase, que va a ser la siguiente si es que alcanzamos a terminar el covalente, ¿ya? Y acá el oxígeno también. El oxígeno, ¿cierto? Yo les decía que por sí solo no existe. O sea, el O de la tabla no existe, ¿ya? Existe enlazado como O2, ¿ya? Y aquí están los dos oxígenos, ¿cierto? La primera capa de electrones, que son los S, y la segunda capa, que son los P, ¿ya? Y el oxígeno tiene, es del grupo 6. Por lo tanto, tiene 6 electrones de valencia o en la capa más externa. Entonces, ellos se unen de tal manera que esos 6 se conviertan en 8 para cada uno. ¿Ya? Si yo los cuento acá, puedo ver, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Ya? Entonces, 6 y 6 comparten 12. De tal manera que cada uno quede con 8. ¿Ven? Aquí. Y lo hacen formando un enlace doble. Miren aquí. Yo ya les había dicho que una línea significa un enlace con 2 electrones. Pero 2 líneas, ¿cuánto significará? Significa que hay 4 electrones. Hay 2 aquí y hay 2 arriba. Por lo tanto, hay 4 electrones aquí. Y alguien me puede preguntar, ¿por qué hay doble enlace? ¿Ya? ¿Por qué hay doble enlace, chiquillos? Porque al formar el doble enlace comparten 8 electrones. Miren, contemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para este oxígeno. Y para el otro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Tienen que ser enlaces dobles para que queden 8 en cada uno. Porque si queda enlace simple, no cumple con la regla del octeto. ¿Ya? Entonces, en este caso, hay 4 electrones compartidos que forman parte del enlace. ¿Ya? 4 electrones compartidos que forman parte del enlace, ¿ya? Y aquí aparece su correspondiente configuración electrónica, que vuelvo y les digo, ¿por qué se llamaba configuración? Ya, la configuración es lo que está aquí al ladito, chiquillos, ya, lo que estoy pasando el ratón, que es 1s2, 2s2, 2p4, ¿ya? Esto que está aquí es una molécula. Esta es la formación, ¿cierto? Atómica. Si yo lo pudiera dibujar, este es el enlace, ¿ya? Y esta es la configuración. Por lo pronto, que quiero que se entienda el tipo de enlace que hay y cómo se enlaza. Lo que es la configuración, yo lo vuelvo a decir. Esto es para que ustedes tengan presente que yo lo puedo representar de estas 4 maneras. 1, 2, 3 y 4 maneras de representar las moléculas. ¿Ya? Si no se entiende, chiquillos, recuerden que lo vamos a ver con mayor detención en la próxima clase, lo que es configuración solamente. ¿Ya? Bien, sigamos entonces. Y aquí va, ¿cierto?, lo que acabo de explicar con el oxígeno. En el enlace covalente solamente, no en el iónico no, existen enlaces simples y múltiples. ¿Ya? Múltiple significa que hay más de uno. ¿Ya? En el simple es solo un enlace,
o una rayita de 2 electrones, y el múltiple puede ser doble, que es el que acabamos de ver del oxígeno, y triple. No hay más, ¿ya? Simple es uno simple, con 2 electrones, ¿verdad? Y el doble, ¿cuántos electrones tiene? 4, perfecto. ¿Cuántos tendrá el triple? 6, perfecto. Bien, chiquillos, ¿ya? Y 6, y recuerden siempre, 6, 4 y 2 electrones, pero compartidos, ¿ya? Y aquí lo define. Enlaces simples, los dos átomos se unen compartiendo un par de electrones o 2. Dori levantó la mano. ¿Qué pasó? De silencio si se puede escucharla. ¿Mm? ¿No? Bien. Y el enlace... Ah, ya. El enlace doble, ¿cierto? Que puede ser, ¿cierto?, en más de una ocasión. En este caso, el CO2, que respiramos, no voy a decir eso, que eliminamos cuando respiramos, ¿cierto? El CO2 tiene 2 enlaces dobles. Y el nitrógeno, que se encuentra, ¿cierto?, en nuestro aire, ¿verdad? Tiene enlace triple. Y ahí aparece una raya ahí, pero lo que debería, ¿cierto? Y lo que van a encontrar siempre es esto, ¿ya? El nitrógeno, que es igual a el N2, ¿ya? Nitrógeno con un enlace triple. Tranquilos, tranquilos, que ya van a ver cómo esto lo puedo llegar a formar, ¿ya? Que esto es lo que yo les pedía que hicieran, ¿cierto? De las estructuras de Lewis, ¿ya? Para allá vamos, eso es lo importante. Sigamos entonces. Vamos a seguir. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí, chiquillos, con el covalente? Bien, sigamos entonces. Ah, ¿se acuerdan que yo les pedí que definieran 3 conceptos? ¿Lo hicieron? ¿Lo hizo alguien? Ya. Bien, eso, la idea es que aparte de tenerlo en un cuaderno, ¿cierto? Lo leyeran y lo entendieran. Y entonces, aquí tengo, ¿cierto?, la definición de la primera que les pedí, que era electronegatividad, ¿ya? La electronegatividad, chiquillos, es la medida o la capacidad de un átomo para atraer electrones hacia sí. Esa es la definición que ustedes van a encontrar en el libro, ¿ya? ¿Qué significa? Significa, por ejemplo, la energía que tiene el oxígeno para atraer a otro oxígeno con sus electrones para formar el O2. ¿Ya? ¿Por qué existe este valor de energías que ya está tabulado, se encuentra en su tabla? ¿Por qué? Porque a lo mejor el oxígeno en un ambiente dado está con el flúor, por ejemplo, ¿ya? Y el flúor, como ustedes vieron cuando buscaron el concepto de electronegatividad, es el más electronegativo de todos. De todos los de la tabla, el flúor es el más electronegativo. Por lo tanto, si tenemos un ambiente reducido, en donde hay, por ejemplo, un átomo de oxígeno y uno de flúor, ¿ya? Y alrededor de ellos hay otro oxígeno, ¿ya? Supongamos que hay otro oxígeno. Como el flúor es el más electronegativo,
¿quién va a tener más fuerza para atraer a ese oxígeno que está pidiendo más electrones? ¿Quién va a tener más fuerza? ¿De los dos? ¿Cómo lo sé? ¿Ahí alguien contestó? El flúor, ¿ya? El flúor va a tener más fuerza porque es la capacidad, él tiene mayor capacidad de atraer electrones. Por lo tanto, el enlace no se va a formar entre el O y el O, sino entre el flúor y el oxígeno. ¿Por qué? Porque el flúor es más electronegativo que el oxígeno, ¿ya? Y para eso sirve la electronegatividad, chiquillos. Para ver con quién me voy a unir y además, ¿ya? Para ver qué tan fuerte es mi enlace. ¿Ya? Este enlace entre el flúor y el oxígeno es súper fuerte, porque ambos son bastante electronegativos. En cambio, si yo uno dos átomos que son menos electronegativos, entonces mi fuerza de enlace va a ser menor. ¿Ya? Y ahí, y esto es lo importante, esto que está acá, que era lo que decía también la clase pasada, de que producto de la electronegatividad yo voy a tener átomos electropositivos y electronegativos, ¿ya? ¿Cuáles son los electropositivos? Los metales. Y los no metales son electronegativos. ¿Y cómo pueden saber cuál es metal y no metal? Porque van a ver su tabla, ¿cierto? Y está con distinto color cuáles son los metales y cuáles son los no metales, ¿ya? Bien, eso en cuanto a la electronegatividad, chiquillos. Sigamos. ¿Para qué nos sirve, chiquillos, la electronegatividad aquí en el enlace covalente? En el enlace covalente es muy útil porque nos va a ayudar a definir si el enlace covalente es polar o si el enlace covalente es apolar. ¿Qué significa que sea apolar o polar, chiquillos? ¿Ya? Significa que la molécula forma un polo, al igual que una pila. O sea, va a tener cargas hacia un lado positivo y hacia un lado negativo. Siempre polar, pila, carga, ¿ya? Y apolar, sin carga y no es pila. ¿Vale? Entonces, aquí la idea, ¿cierto?, de hacer un análisis de lo que es la electronegatividad para los dos tipos de enlace. Miren bien, la electronegatividad, ¿ya? Ya saben que es un valor que está tabulado, no lo tienen que calcular. Determina el tipo de enlace que puede ser entre átomos iguales y átomos diferentes. Es decir, átomos iguales, por ejemplo, un metal con un metal, un no metal con un no metal, o átomos diferentes que pueden ser no metal y un metal, ¿ya? ¿Qué es lo importante acá? Que cuando son átomos iguales, la diferencia de electronegatividad es igual a 0. Es decir, miren aquí. Ah, no sale esto. Aquí. Diferencia de electronegatividad, eso significa que el delta de electronegatividad, ¿ya?, va a ser aproximadamente 0. ¿Cuándo? Cuando yo tengo, por ejemplo, un no metal, ¿ya?, más otro no metal. Cuando los átomos son iguales, chiquillos. En cambio, cuando son diferentes, aquí tengo, por ejemplo, un no metal más un metal. Ahí son diferentes, ¿verdad? Ahí la diferencia o el delta de electronegatividad va a ser distinto a 0. O sea, si yo resto la electronegatividad de este átomo menos la electronegatividad de este otro átomo, me debe dar a lo mejor 1, 2, 1,5, 1,8. ¿Ya? Si esos valores, esa diferencia es mayor a 0, entonces usted está hablando de un enlace
covalente, polar o iónico. ¿Ya? Si la diferencia tiende a 0 o es 0, entonces usted está hablando de un covalente no polar. ¿Se entiende para lo que usa la electronegatividad, chiquillos? ¿Se entiende? Para poder descifrar, en el fondo, si yo estoy hablando de un compuesto iónico o de un compuesto covalente. ¿Ya? Por eso es que es muy, muy importante. ¿Ya? Vuelvo y repito. La electronegatividad es la capacidad de un átomo de atraer electrones hacia sí. ¿Ya? Ese valor de electronegatividad ya está tabulado y aparece en su tabla. ¿Ya? ¿Qué me va a determinar la electronegatividad? Me va a determinar el enlace, el tipo de enlace que se va a construir. ¿Ya? ¿De qué depende? Depende de si yo uno átomos iguales o si yo uno átomos diferentes. ¿Ya? Átomos iguales es, por ejemplo, un no metal con un no metal. Si yo uno no metal con un no metal, entonces al restar o al hacer la diferencia de electronegatividades, por ejemplo, un no metal, oxígeno y oxígeno, ¿ya? El valor de electronegatividad para cada uno es alrededor, no sé si me equivoco, 2,5. Si yo resto 2,5 menos 2,5, ¿cuánto me da? 0. Por lo tanto, la diferencia de electronegatividad de esa diferencia, ¿cierto? Es 0. Y si me da 0, entonces mi enlace, si yo no sabía, es covalente y es no polar o apolar. En cambio, si yo uno átomos diferentes, como un no metal y un metal, ¿ya? La diferencia de electronegatividades es distinta de 0. ¿Ya? Y además, si es mayor, ¿cierto?, a 1,7 es iónico. Pero, si no, si es bajo 1,7, pero entre 0 y 1,7 es covalente polar. ¿Ya? Si se dispara a 2, ya tenemos un enlace de tipo iónico. ¿Ahora sí se entendió, chiquillos? ¿Perfecto? Dedo por arriba. A ver, el pulgar. Ya. Entonces, ¿cuál es la idea con esto, chiquillos? Que, por ejemplo, yo en la evaluación yo les voy a dar distintas moléculas. ¿Ya? Y yo les voy a preguntar, chiquillos, estas moléculas, o cómo puedo saber si esas moléculas tienen un enlace covalente, polar o apolar, o cómo puedo saber si esas moléculas tienen un enlace iónico. ¿Ya? Y ahí entonces ustedes tienen que hacer todo este análisis, decirme, profe, aquí las electronegatividades son distintas, las diferencias me da mayor a 1, me da 0, y ahí usted analiza y sí, el enlace iónico siempre es polar. Siempre es polar, chiquillo. El covalente puede ser apolar o polar, pero el iónico siempre es polar. No hay sustancias iónicas que no sean polares. Bien, sigamos, chiquillos. Sigamos. Ya, recuerden que esto lo tienen ustedes ya. Así que tomen solo apunte y hagan sus preguntas correspondientes. Pueden enredarse un poquito, pero ya cuando vayan haciendo ejercicios, ahí se va a aclarar todo. ¿Ya? Que los ejercicios que, por ejemplo, le acabo de decir. ¿Ya? Tome dos átomos de un lado de la tabla y del otro. Y haga la resta y verifique usted que le está dando mayor a 1 o menor a 1. Sí, está en web class. Sigamos. ¿Ya? Y aquí habla, ¿cierto?, de lo que es la polaridad, ¿verdad? La polaridad es cuando los dos átomos enlazados tienen electronegatividades, ¿cierto?, distintas.
¿ya? Los electrones, ¿cierto? Tienden a estar en el lado, ¿cierto? Que es más electronegativo que el otro. Y aquí tenemos la molécula del agua, ¿ya? De nuevo la molécula del agua. Ya sabemos que es polar. ¿Por qué? Porque tiene una carga parcial positiva a los lados de los hidrógenos y una carga parcial negativa al lado del oxígeno. ¿Verdad? Y aquí, ¿cierto? Aquí está en forma de orbitales y en forma atómica, y acá al lado lo tengo como vectores, ¿ya? Aquí tengo, por ejemplo, la molécula de agua, ¿cierto? Con su carga negativa al lado del oxígeno y con sus cargas parciales positivas, ¿cierto? Al lado de los hidrógenos. ¿A qué resulta esto? Resulta un vector. Un vector con una parte... ¿Ustedes conocen los vectores, cierto? ¿Chiquillos? ¿Vieron vectores en física? Ya, solamente esto vamos a ver, no vamos a sumar ni a multiplicar vectores ni nada parecido, simplemente vamos a usarlo como para poder entenderlo, ¿ya? Que me va a formar un vector que va a tener en esta parte, como los hidrógenos tienen una carga parcial positiva, entonces esta parte del vector va a ser positivo o va a tener un delta positivo. Y en esta otra parte, la parte del oxígeno, va a tener un delta negativo. Entonces, en el fondo voy a tener solo un vector con una parte positiva y la otra parte negativa. Y eso es lo que van a hacer ustedes. Van a formar esos vectores. Van a decir, profe, a esta parte es la positiva, entonces yo le coloco, ¿cierto?, la parte positiva en mi flechita. Y la parte negativa es la punta de la flecha. Siempre vamos a ordenarlos así. La parte negativa con la punta de la flecha y la parte positiva con la parte de atrás de la flecha. Y ahí va a ir apuntando a cualquier lado dependiendo de la molécula. En este caso, como la molécula de agua la puse de esta manera, entonces el vector apunta hacia la derecha. Pero a lo mejor otro va a decir, profe, yo la quiero poner en forma, por ejemplo, de B aquí. ¿Ya? Supongamos ahí. Uno me dice ahí. Entonces el vector va a ser hacia abajo. ¿Ya? Eso es lo que va a escribir. Por ejemplo, si el agua estuviera así también. Profe, yo la hice así. Entonces el vector estaría hacia arriba. Va a depender, ¿cierto?, de la posición en que usted hizo su molécula. ¿Para dónde quiero ir con esto? Que todas las moléculas polares o que tienen una polaridad van a generar un vector. ¿Ya? Todas. Todas las que son moléculas polares y que tienen una polaridad, por lo tanto, generan un vector. ¿Ya? Las demás no generan vectores. Las apolares no tienen vectores o la suma de sus vectores es 0. Si lo quieren anotar. En este caso, estas moléculas, todas las polares, generan un vector resultante. Veamos qué me dicen, profesora. Comentó que había subido, me perdí, si es que nos pasaron esta live. La mayoría dijo que no lo había visto, así que yo por eso retomé este tema, chiquillos. ¿Ya? Y además que me sirve para poder ver lo que es configuración. Ustedes simplemente estudian, ¿cierto?, el PPT y la guía que les envié, ¿se acuerdan? ¿Echaron una mirada al PDF que les envié alguno? ¿Lo están leyendo sus ratos libres? ¿Sí? Yo subí al webclass este PDF, o sea, este PPT, y además subí un PDF de enlace químico. En webclass, sí. Sigamos entonces. ¿Ya? Y por ejemplo, aquí hay otro ejemplo del caso del amoníaco. Sí, todas las moléculas polares generan vectores. Está como el enlace químico. Ese lo subí yo. Dice enlace químico para primeros medios. Tienen que ver la fecha. Aquí tenemos, por ejemplo, el amoníaco, chiquillos. Miren,
El amoníaco tiene esta estructura, NH3, ¿ya? La estructura de Lewis para esta molécula es N en el centro y 3 hidrógenos alrededor, ¿Cómo? ¿ya? Ese es el amoníaco. Dígame. ¿De qué? Ay, ¿Quién me habló? ¿Me habló alguien? Y activó el micrófono por accidente. Ah, ya. Bien, este es el amoníaco, chiquillo. Aquí se me fue el plumón. Ahí está. ¿Ya? Esta es la estructura, es como un triángulo que aparece acá, ¿ya? Tengo el nitrógeno y aquí tengo 2 electrones. El nitrógeno unido a 3 hidrógenos. Y como ya sabemos, como este tiene la mayor parte de los electrones, genera una carga parcial negativa. Y esto, como se quedan con uno nomás, entonces genera una carga parcial positiva. ¿Ya? Y aquí está, en forma tridimensional, y para allá vamos, chiquillos. Yo quiero que formen estas moléculas. ¿Ya? En forma tridimensional como realmente son. Entonces, tengo mi nitrógeno aquí, unido a estos 3 hidrógenos con el delta positivo y su delta negativo. ¿A qué va a resultar? Va a resultar, ¿cierto?, a este vector. ¿Por qué? Porque la suma de esto me va a dar todos positivos. Todos positivos aquí. Y para allá arriba, donde está el nitrógeno, van a ser el delta negativo, como está ahí. ¿Ya? Entonces, diríamos, por ejemplo, yo les puedo decir, demuestre que el amoníaco es una sustancia polar. Entonces yo esperaría que ustedes me hicieran este análisis y me dijeran, la molécula de amoníaco tiene esta estructura de Lewis, ¿ya? Al formarla espacialmente, yo la formo así, con sus delta, y por lo tanto me va a generar un vector resultante hacia arriba, o hacia abajo, o hacia el lado, pero solo uno. Por lo tanto, es una molécula polar. ¿Ya? Eso. ¿Dudas con eso? ¿Dudas, chiquillos? Miren, sigamos viendo lo mismo, porque esto es importante que lo sepan. Aquí tenemos polares y apolares. Miren. Yo estoy con... ¿Yo me escucho mal? ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo me escucho? Fue solo un momento. Fue solo un Ya. momento. Miren aquí veamos polares y no polares. Aquí tenemos el HCl. El HCl tiene un delta aquí positivo y el cloro se lleva casi todos los electrones, por lo tanto tiene un delta negativo. ¿Por qué se lleva casi todos los electrones? Porque es más electronegativo. ¿Ya? Por lo tanto, al vector no le queda otra manera que ser de esta manera. Por lo tanto, es una molécula polar. ¿Ya? Y aquí se repite de nuevo el amoníaco. ¿Ya? Vectores hacia arriba, positivos aquí y negativos acá, que en el fondo me van a generar una resultante, ¿cierto? Que va a ser negativo hacia arriba y positivo hacia abajo. Esta es la resultante de esto. Cuando la suma de estos vectores chiquititos me generan una resultante, entonces hablamos de moléculas polares. ¿Qué pasa en forma contraria? Miren acá. El tetracloruro de carbono. El carbono con 4 cloros. ¿Ya? El cloro es más electronegativo que el carbono. Por lo tanto, el cloro tiene un delta negativo. Todos los cloros tienen delta negativo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque es más electronegativo. Y el cloro tiene un delta positivo. Por lo tanto, ¿cómo son sus vectores? Son hacia arriba.
¿Sí o no, chiquillos? Apuntando hacia arriba. Positivo y negativo. Pero, si se dan cuenta, ambos van hacia afuera. ¿Verdad o no? ¿Me siguen? Van todos hacia afuera de la molécula. Por lo tanto, como van hacia afuera, nos generan una resultante como acá. Entonces, como que se hace infinito. El vector va hacia allá y nada lo detiene. El vector va hacia la derecha y nada lo detiene. Va hacia abajo y nada lo detiene, hacia todos los lados y nada lo detiene. Si no generan una resultante, entonces es no polar. ¿Se dan cuenta, chiquillos? Aquí lo mismo. En el BF3, el flúor ya sabemos que es el más electronegativo, entonces genera un vector hacia arriba, acá hacia la derecha y otro hacia la izquierda. ¿Se juntan en algún punto, chiquillos? ¿O generan un punto central? ¿Punto medio? No. Por lo tanto, es no polar. Y antes que se me vaya el tiempo, usted puede demostrar si es polar o apolar haciendo este análisis que le acabo de explicar o simplemente haciendo la resta. ¿Ya? Ahí va a depender de lo que le pregunte la profe. Si la profe le pregunta, dígame si es polar o apolar, de acuerdo a la diferencia de electronegatividades, o determine si es polar o apolar, de acuerdo a la estructura de la molécula. Ambas deberían darle lo mismo. O sea, si yo acá discriminé que el HCl es polar, yo, con la diferencia de electronegatividades, yo también debería tener una cuestión polar. O sea, debería tener algo igual o mayor a 1 o 1.5, por ejemplo, 1.7. ¿Se entiende, chiquillos? Ya. ¿Y por qué es importante que se entienda esto? Porque esto, si ustedes quieren seguir ya otro estudio, ¿cierto? En terceros, en cuarto, diferenciado, esta cuestión la vamos a volver a revisar y lo vamos a ver con mayor detención y más específico. Entonces, si ustedes entienden ahora lo básico, después ya va a ser mucho más simple, ¿ya? Siempre tienen que pensar en eso, en que esto me va a servir para más adelante o para entender ciertos comportamientos en segundo, cuando vemos soluciones. ¿Por qué las sustancias polares se disuelven en sustancias polares? ¿Ya? ¿O por qué en otras no? Todo eso después lo van a poder entender. Tienen que entender la base de esto. Recuerden que el enlace químico es la base para entender todos los demás ramas que indican la química. ¿Ya? Veamos aquí el chat. ¿Qué es el internet? Entonces, para que sea polar tiene que haber altos y bajos. Sí, para que sea polar tiene que haber altos y bajos. Sí. Perfecto, Yadira, ¿cierto? Para que la diferencia me dé mayor a 1, mayor a 1,5, ¿cierto? Los valores de electronegatividades tienen que ser uno más bajo que el otro, ¿ya? Y para que sea apolar, los valores de electronegatividades tienen que ser lo más parecido. Lo más parecido para que me dé cercano a 0. ¿Ya? Hasta ahí llegamos hoy día, chiquillos. ¿Ya? Me faltó aquí un poco